Buenos días, hoy les vamos a hablar del trabajo de formulación, de un producto encontrado en un artículo y del producto de acompañamiento, presentado por Julián y mi persona. El contenido que se va a encontrar son los objetivos, la base de información, la optimización, los resultados y por último las conclusiones. Bueno, como primero vamos a explicar el producto que se encontró en un artículo. Este es la elaboración de una bebida instantánea a base de semillas de amaranto eh, y su uso potencial es en la alimentación humana. El objetivo es optimizar los costos de producción de una formulación para una bebida instantánea a base de amaranto. Para esto se va a utilizar la herramienta de Excel Solver. Bueno, en la optimización como tal, se realizó un proceso en donde se minimizaron los gastos de la formulación ya presentada. Esto con el fin de escalar luego al tamaño de porción que se presentó en el artículo, para poder así hacer una comparación entre los dos resultados obtenidos y poder sacar unas conclusiones. Bueno, como los resultados tenemos aquí. En este caso, en la parte superior tenemos una tabla en donde se nos presenta pues la formulación básica que realizaron pues en el artículo, en donde realizaron cinco formulaciones diferentes con diferentes porcentajes de materia prima. En este caso nos vamos a fijar netamente en la materia prima y en su porcentaje. Eh, Respecto al que hicimos nosotros con Solver en Excel, en el cual se realizó la optimización donde se minimizaron gastos y se obtuvo esta formulación, en donde se les presenta el porcentaje de cada una de las materias primas. Entonces, podemos aquí observar, por ejemplo, que la cantidad de proteínas totales es mucho mayor en nuestro producto, en nuestro ejercicio llevado a cabo que en el de ellos. En las proteínas de ellos, el más alto tiene 17,37%, mientras que en el de nosotros tenemos un 19,42% de proteínas totales, lo que se puede decir que es un alimento alto en proteínas, el obtenido por nosotros. El de ellos también es alto en proteínas, pero simplemente en este caso el producto o la formulación hecha a partir de Solver nos arroja un producto con más proteína. Y algo para tener en cuenta en este caso es, por ejemplo, las calorías, que en este caso, si con Solver pues nos arroja un resultado en donde las kilocalorías son mucho más elevadas que en el presentado por ellos. Esto lo podemos ver en esa parte, en donde el de ellos, pues el más elevado es de 417,82 kilocalorías, mientras que el de nosotros, en el que hicimos en Solver, tiene 543,51. Ya por este lado podemos ver pues una cierta diferencia y cierta desventaja, dado que pues las calorías es algo a tener es algo de bastante importancia en la alimentación pues del ser humano. También podemos ver en este caso que la materia prima pues esencial en el que se basa pues el artículo, que son las semillas de amaranto. En este caso, nosotros tenemos en la formulación un porcentaje de 29,6%, mientras que ellos más o menos pues, varían entre el 40 y el 20%. Ya en este caso, en la parte de abajo, en esta tablita pequeña que les presentamos, esta básicamente es la composición llevada a escala a los gramos pues, de porción que ellos toman, que en este caso son 100. Inicialmente con Solver, pues se había hecho en kilogramos y nos había arrojado 135
kilogramos como tal. En este caso se llevó a este mismo porcentaje, este mismo peso, para realizar una comparación más detallada. Entonces, en el cuadro de arriba se presentan pues las diferentes fórmulas y las características físico-químicas que se obtuvieron de las diferentes pues formulaciones. Eh, Quedando claro que en el artículo optaron por escoger el C. La formulación C, ellos se basaron básicamente fue en la votación realizada pues por las personas que lo probaron, daba más como en las características o las propiedades organolépticas, sabor, color, en fin. Entonces ellos se decidieron por este C, en donde pues podemos hacer como un paralelo con el encontrado por Solver y se puede observar que el de nosotros presenta mayor humedad, pero la humedad que presenta el encontrado por Solver no es demasiado alta, dado que hay una norma que nos dice que para estos productos que son en polvo debe de haber mínimo, perdón, máximo, una humedad. Eso para evitar el crecimiento de hongos y levaduras dentro de nuestro alimento. Podemos ver, por ejemplo, otro factor importante, que en la proteína bruta de nosotros tenemos 19,42, mientras que en la de ellos hay 17,15. Presentamos un elevado pues, valor proteico respecto al de ellos. También vámonos a la parte de carbohidratos, que es algo importante, en donde básicamente tenemos el 57,90 y ellos en carbohidratos tienen un 64,20. También presentamos diferencias y ventajas respecto al de ellos, dado que pues, la cantidad de carbohidratos en nuestro caso es mucho más baja. Podemos también mirar, por ejemplo, grasas, donde básicamente la grasa de ellos fue 10,44 y la de nosotros 10,37. Un ligero cambio, dado que el de nosotros presenta una cantidad porcentual de grasa más baja respecto a la de ellos. Entonces, en general, podemos ver que el presentado por nosotros versus el escogido por ellos presenta características físico-químicas mucho mejores respecto a la alimentación pues con el fin de dar como una mejor alimentación a las personas, de ofrecerle un mejor producto. Ya por el lado de los ítems que ellos tuvieron en cuenta, que fue las propiedades organolépticas, si no lo pudimos comparar, dado que esto fue algo pues hecho en papel, y ahí sí no podríamos comparar el hecho de que las características pues, organolépticas respecto al trabajo entregados por ellos fueran mejor o peor en este caso. Lo que sí tenemos certeza es que por el lado de las características físico-químicas, el trabajo realizado por nosotros presenta muchas más ventajas. Bueno, como conclusión, básicamente tenemos que ambas fórmulas en realidad pues, fueron eficaces para la determinación de una bebida a base de amaranto. Eh, Solamente pues que entre ellas hubo una divergencia en donde principalmente los aspectos fueron la proteína y carbohidratos. Estos aspectos pues son más importantes dentro pues, de estas formulaciones. Pero en general, de forma global, se puede decir que los dos ejercicios llevados a cabo, eh, se pudo obtener pues lo que se necesitaba, que era una bebida, pues la formulación de una bebida a base de amaranto. Bueno, en la segunda parte de este trabajo les vamos a mostrar entonces la formulación del pan tradicional de panadería. El objetivo también va a ser formular y optimizar los costos de producción del pan tradicional de panadería, utilizando igualmente la herramienta Solver de Excel. El contenido, bueno, se optimizará una formulación de pan tradicional de panadería, minimizando funciones para poder obtener el menor costo posible y teniendo en cuenta pues las restricciones de materia prima y de composición química reglamentadas.
En la restricción de materia prima encontramos que la harina panadera debería ser el 100%. El agua está entre un 55, pero en otras tablas encontré que podía llegar a 60. La levadura también está entre 1,5 y 2. La sal, pues en esta parece que está entre 1,8, pero también puede llegar hasta 2. Y la manteca de 3 a 5. En este caso, pues no vamos a utilizar el azúcar porque va a ser como una preparación tradicional del pan. Eh, eh, También encontramos tabla de composición de alimentos colombianos en el ICBF y de aquí sacamos pues la humedad, las cenizas, lípidos, por ejemplo, de la harina, de la levadura, de la sal y del aceite de oliva. Estos datos nos sirven para llevarlos al solver y poder hacer la formulación y optimizar. También encontramos de la norma técnica colombiana, el ICONTET, para el pan, que la humedad para el pan blando sería de 20 el mínimo y el máximo 40. Las proteínas mínimo deberían de estar en 9 y las grasas entre 6 a 18 como máximo. Entonces, esos son los datos que utilizamos, los del pan blando. Bueno, y como resultados obtuvimos que para la formulación de la masa se tuvo un costo de 0,305 y para la formulación del horneado 0,304. Acá no varía mucho y pues esa es la idea de que no varíe mucho. Ya podemos mostrar en el Excel. Bueno, entonces acá se pasaron todos los datos encontrados, las restricciones del ICONTET y la composición química según el ICBF. Podemos implementar acá el solver. O bueno, no importa. Bueno, mediante este método logramos obtener pues el menor costo posible. En este caso es de la masa, solo de la masa, sin hornear. Bueno, entonces si tú lo puedes acercar un poquito más. Entonces podemos ver que para la restricción de materia prima en la harina, suba otro poquito más, por favor. En la harina el mínimo estaría en 65 y el máximo en 90. Y nos arrojó un porcentaje de 67,2. Entonces este está dentro del rango. La levadura en la formulación del producto nos arrojó 1,5 y podemos ver que sí está dentro del rango también porque es de 1,5 a 2. La sal debería estar entre 1,8 a 2 y también eligió pues el mínimo que es 1,8. El agua debería estar entre 24 a 60 y quedó en 24 y el aceite debería estar entre 4 y 5,5 y
quedó entre 5,5. Acá modificamos un poco los datos para que pudieran estar dentro del rango, porque en los datos originales, que son los que les mostré ahorita, no nos quería pues como dar el solver. En la composición, en las restricciones de composición, sí, todas estuvieron pues en el rango, acá no hubo ningún problema, ya que la humedad debería estar entre 20 y 40 y nos arrojó que estaba en 33,26. La grasa debería estar entre 6 a 18, acá quedó en 6,8 y las proteínas deberían de estar en 9. Y sí, efectivamente, el solver nos arrojó en 9. Para finalmente obtener el costo mínimo. Bueno, ya en la parte pues, de formulación del horneado, es un aspecto que se debe tener en cuenta, dado que en el horneado, siempre que se lleva pues, el pan a este proceso, se suele perder pues, humedad. El pan suele perder humedad y por ende suele perder pues, volumen de la masa. Entonces, esto obviamente pues, nos va a afectar como tal la composición final de nuestro alimento, afectando o concentrando más por ejemplo, las proteínas, las grasas, etcétera. Entonces, en este caso se realizó básicamente el mismo procedimiento, simplemente se tuvo en cuenta como dato obtenido a partir pues, eh, de la bibliografía que se utilizó, que para realizar este pan hubo una merma del 7% después del horneado. Entonces, este 7% se le restó pues, a la cantidad de agua que es básicamente la que se ve afectada por el proceso pues, de horneado. Entonces, al recalcular nuevamente con un nuevo valor de agua, obtenemos esta nueva masa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando obtenemos esta nueva masa, se nos va a concentrar mucho más lo que es, por ejemplo, las cenizas, las proteínas brutas, las grasas, la fibra, los carbohidratos y la humedad nos va a bajar un poco. Pero esto no nos afecta mucho, dado que se siguen cumpliendo a cabalidad las restricciones de materia prima y las restricciones de composición. Entonces, aquí básicamente les podemos mostrar como una comparación en donde está la formulación de la masa. Entonces tenemos, por ejemplo, la humedad, 33,26, como les había comentado. La humedad en la formulación del horneado pues tiende a bajar, dado que el agua es la que se ve como más afectada durante el proceso de horneado. Entonces, también podemos ver, por ejemplo, las cenizas que tuvieron pues un porcentaje de concentración más alta, las proteínas se concentraron un poco más, las grasas, y así pues los distintos componentes o las distintas propiedades físico-químicas se concentraron un poco más. Entonces aquí, por ejemplo, les mostramos una gráfica en donde se puede visualizar un poco más la diferencia pues, entre uno y el otro. Entonces, lo que les comentaba, la humedad suele bajar, se alcanza a ver aquí, las cenizas varían, pero en realidad son muy poco. La proteína suele ser más alta, en este caso en el horneado, la grasa más alta, en la fibra va a ser más alta, solo que son valores pues, pequeños y no se notan pues, demasiado. Y los carbohidratos van a ser más altos. Bueno, para terminar, les voy a mostrar por encima la formulación que se llevó a cabo, dado que pues solamente les mostré los resultados, pero no les mostré como tal el procedimiento de la formulación que se llevó a cabo con el artículo. Entonces, básicamente pues se hizo como el mismo procedimiento en donde en esta columna de acá pues se colocaron pues como las materias básicas. eh, se- en este caso pues estos fueron los datos que se pusieron a variar para que el solver nos diera.
y teniendo como objetivo esta celda, que sería minimizando pues, los costos, ¿cierto? En esta tabla pues les presentamos la composición química de los alimentos. Esto obtenido, pues esta tabla pues nos la arroja el artículo como tal y los precios. Estos precios pues los encontramos básicamente en cadenas pues que se dedican pues a distribuir estos alimentos. Bueno, se realizó el software teniendo en cuenta pues estas restricciones de materia prima, en donde tenemos pues que el suero entre 15 y el 30, como mínimo 15, máximo 30, y así se realizó pues con los otros materias primas. Estos datos surgieron a partir de los mismos datos propiciados por el artículo, dado que ellos realizaron 5 formulaciones y entre las 5 formulaciones el mínimo de suero era 15 y el máximo era 30 y así se hizo con el resto pues, de materias primas. Ya por el lado de la restricción de la composición, realmente fue muy complicado encontrar en este caso en qué se basaron ellos o en qué normativa se basaron, dado que la información no está dispuesta, en este caso, pues vía web. Ellos se basaron como en la formulación se basó en la normativa venezolana, pero la verdad me fue pues como muy complicado, la busqué por muchas partes y no pude encontrarla. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta la poca información que nos propició pues, el artículo, se realizó con estas restricciones, en donde nos decía que la proteína tendría que ser mayor a 16, la humedad menor a 15, por lo que les comentaba que favorece el desarrollo, pues el hecho de que sea mayor a 15 favorece el desarrollo de bacterias y hongos, y las kilocalorías menores a 350. Entonces se realizó y se obtuvo en donde pues, básicamente el único que no nos cumple es las kilocalorías. En este caso, pues, las kilocalorías, como les había mencionado antes, son bastante altas, pero por el otro lado, pues por los otros ítems podemos ver que sí nos cumple, incluso pues, como les había comentado, la proteína pues en alto porcentaje. Luego de ello a cabo, se realizó, se intentó llevar a cabo, perdón, la composición química del tamaño de porción que ellos manejaban. Inicialmente ellos manejaban un tamaño de porción de 100 gramos. Nosotros estábamos trabajando aquí en kilogramos. Nosotros estábamos trabajando en kilogramos. Básicamente, pues lo que hicimos fue hacer una composición o realizar la composición en 0,1 kilogramos, que vendría siendo el equivalente a 100 gramos. Y se encontraron pues estos datos en donde se realizó pues la composición química y se realizó pues el porcentaje, pues ya aquí hablando pues de las propiedades físico-químicas, y se encontró un costo, en este caso, para este tamaño de porción de 1.360 pesos. Listo, estas fueron las fuentes que se utilizaron, de donde se sacaron la información, como para finalizar. Ya, muchas gracias por la atención. Gracias.